Hola a todos, ¿cómo estáis? Una semana más de entrenamiento profético y yo estoy desde el precioso puerto de Alicante, aquí en España. Y lo que quiero hoy traer para este entrenamiento es un consejo para aquellas personas que suelen saber que tienen un llamado profético, pero que a veces están preocupadas porque no pueden hacer cosas que ven hacer a otros. Y lo importante es la identidad que cada uno tenemos. Por eso hoy voy a hablar acerca de la identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad dentro del llamado y no todos somos iguales. Por eso, para que tú puedas identificar cuál es tu identidad dentro del ámbito profético de tu llamado, no te vayas, que dentro de un momento comenzamos. Como comentaba, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra identidad va dependiendo de lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Para esto voy a poner un ejemplo muy claro, y es que cuando yo comencé en mi vida en el caminar sobrenatural del llamado profético, yo tenía una compañera con la que solía compartir estas experiencias que iba teniendo día a día, y el Señor le hablaba a ella de una forma y a mí me hablaba de otra. Entonces yo por lo general me preocupaba porque no recibía la revelación como ella la recibía. Ella a su vez se preocupaba porque de la misma forma yo recibía y ella no podía recibir como yo. Y lo voy a decir de forma más específica. Puede ser que tú estés recibiendo la revelación de forma a través de la palabra de Dios. Tú abres un versículo y enseguida el Señor te empieza a hablar. Pero en mi caso, yo escuchaba la voz de Dios. Él empezaba a hablarme, a decirme que escribiera, yo empezaba a escribir, y entonces de esa forma era como el Señor a mí me hablaba. Hay personas, y te puede pasar a ti, que simplemente se acuesten a dormir y el Señor empieza a darles sueños, y cuando te despiertas dices, wow, el Señor me estaba hablando en este sueño a través de algo. Tal vez tú te pones de rodillas, te pones a orar y mientras estás orando empiezas a recibir visiones. Y tú te das cuenta que eso te pasa a ti, pero tal vez a los que tienes a tu alrededor no le pasa. Por eso es importante que tú no te quieras salir, no te preocupes por lo que hacen los demás o cómo el Señor les da revelación, sino que tú no te quieras salir de la forma como el Señor a ti te ha hecho, de la forma como el Señor a ti te ha creado y como Él te da a ti la revelación. Como sabemos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ha repartido dones como Él ha querido. Por lo tanto, eso quiere decir que de la forma que el Espíritu Santo ha querido darte dones, de esa forma es como tú vas a recibir la revelación. Si eres una persona que siempre está recibiendo sueños, tal vez quieras que el Señor te hable de otra manera, pero no lo va a hacer simplemente si no está dentro de sus planes. Entonces, por eso es muy importante que tú reconozcas lo primero, cómo te habla Dios. Si no sabes identificar cómo te habla Dios, vas a estar un poco como vemos aquí, como las olas, el agua moviéndose de un lado para otro, pero sin estar en un punto fijo. Entonces, lo importante es que le empieces a pedir al Señor, si no lo tienes claro, que por favor te ayude a entender, a descubrir cuál es la forma como Él te habla a ti. Tal vez eres una persona de intercesión que siempre te pones a interceder, y es cuando el Señor te dice Mateo 6:36, por ejemplo, y entonces tú abres la palabra de Dios y entiendes que eso por lo que estás orando justamente encaja con aquel versículo que el Señor te está dando. Por eso es importante que no te preocupes por ver cómo el Señor le habla a los demás, sino que te preocupes por ver cómo el Señor te habla a ti. Cuanto tú más sepas y valores y atesores la forma como Dios te habla, vas a dejar de preocuparte por los demás y vas a terminar siendo lo que necesita ser, un complemento. Dentro del cuerpo de Cristo sabemos que todos somos miembros, pero no todos somos el mismo miembro. Tal vez tú eres una persona a la que el Señor le habla a través de un sentir que tiene dentro y tienes que expresarlo, escribirlo y saber qué es lo que el Señor te está hablando. Pero tal vez hay otras personas, como digo, que simplemente abren la Biblia y saben que hay un versículo del cual tienen que irse pronto a estudiar, y cuando lo estudian se dan cuenta que ese versículo les lleva a la revelación que se necesita para ese momento, para ese instante. Vamos a ir un poco a la palabra de Dios y lo que nos dice, por ejemplo, el capítulo 33 de Job, en el versículo 14 y 15, nos habla un poco de lo que estoy haciendo referencia ahora, de esas formas diferentes como el Señor nos habla. Dice la palabra de Dios, como digo, en Job 33, versículo 14, dice: sin embargo, de una o dos maneras Dios habla al hombre, mas él no entiende. Por eso es importante que nosotros veamos que hay momentos en que no vamos a entender. Es algo que suele suceder. Pero también dice el versículo 15, por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revela al oído
de los hombres y les señala su consejo. Así que muchas veces el Señor lo que va a hacer es darte un sueño y va a ser la forma como el Señor te habla. A través de un sueño, Él va a poder revelarte. De hecho, mi esposo suele tener muchos sueños, o no tantos sueños, pero cuando él sueña suele tener sueños de advertencia. Por eso siempre que él sueña estoy muy atenta a lo que ha soñado, porque muchas veces es por un aviso de algo que va a suceder y tenemos que rápidamente ponernos a orar. Pero a mí no me pasa eso, no suelo tener ese tipo de sueños. Entonces es importante que tú tal vez no te frustres si no te está pasando igual que a la persona que tienes al lado, tal vez a alguien que tú admiras en la iglesia o a tu compañero de intercesión, sino que simplemente tú entiendas que Dios lo hará de una manera específica contigo. Como decía, puede ser que a ti simplemente te diga Job 33:14 y tú estés diciendo Job 33:14, lo abres y justamente te está hablando acerca de los sueños, porque necesitabas tener una revelación o una guía o una confirmación del Señor acerca de los sueños. Pero en fin, como digo, eso es independiente, es personal y cada uno de nosotros tenemos que primero descubrir cuál es la forma como Dios nos habla, luego decidirnos a caminar en ella y disfrutar de aquello que el Señor decidió para nosotros. Así que vamos a dejar el video hasta aquí, pero os invito a que sigáis suscribiéndose, a que estemos cada día entrenándonos más para servir mejor en el reino y que disfrutes de la personalidad que Dios te ha dado en Cristo Jesús, porque con esa personalidad y con esa forma de darte revelación a ti es como Él quiere usarte. Nos vemos, me despido desde España, hasta la próxima, adiós.